Buenos días, bienvenidos a este canal. Continuando con la autobiografía del Dr. José Egberto Bedoya Becerril, escucharemos el capítulo titulado Ingeniería. Escuchemos con atención. Una vez terminada la preparatoria, dudaba entre estudiar ingeniería o veterinaria, esto debido a que estudiando esta carrera podría ser más útil en mi región, ya que cada año moría el ganado por falta de atención. Pero todavía no existía dicha carrera en la Universidad Michoacana. En vez de ello, me inscribí en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Química para estudiar la carrera de Ingeniería Eléctrica. A la carrera ingresamos 60 estudiantes de nuevo ingreso y nos unimos a otros 30 que estaban repitiendo el primer año de la carrera. Aunque la planta de profesores no era del todo buena, algunos profesores se daban el lujo de reprobar a muchos estudiantes para hacerse famosos por ese hecho, no porque fueran buenos. De tal suerte que de los 60 que ingresamos al primer año, solo terminamos 9 sin reprobar algún año. En cada ciclo se iban quedando algunos y el resto nos uníamos a los que estaban repitiendo año en los grados siguientes. Una de las asignaturas era iluminación, y el maestro enseñaba muy poco, de tal suerte que en una semana bien aprovechada podría terminar el curso. Sus enseñanzas se basaban en la cantidad de lámparas que se requerían para iluminar un espacio de cierta área. Para esto había un manual de la Westinghouse que listaba el tipo de lámparas y lúmenes. Unidad de flujo luminoso que proporciona cada foco, por cada lámpara. El examen de cada año consistía en preguntar cuántas lámparas o focos de cierto tipo se requerían para iluminar un área determinada, así que solo se requería tener el manual de la Westinghouse, conocer el tipo de foco, los lúmenes proporcionados y el área a iluminar y con solo una regla de 3, calcular la cantidad de focos requeridos. Pero te daba un tiempo limitado para hacer el cálculo e inmediatamente llegado el tiempo establecido, el maestro retiraba los exámenes. Increíble, pero conocí a 2 compañeros que repitieron año por esa asignatura. Yo vi la oportunidad de obtener un 10 en esa materia, así que me di a la tarea de resolver los exámenes típicos reloj en mano para terminar antes de los 20 minutos, lo cual logré sin problema, esperando lograr el 10. Mi sorpresa fue que solo obtuve un 6, por lo que me armé de valor y fui a pedir revisión de examen. Cuando estuve frente al profesor me preguntó la calificación que había obtenido, y le dije que 6. El profesor me dijo, entonces ¿cuál es tu problema, si no reprobaste? Es que estoy seguro de haber sacado 10, ya que terminé el examen y sé que todo está bien resuelto, le dije. El profesor me amenazó diciendo, si no te sales te voy a reprobar. Con toda mi rabia y carácter calentano me tuve que tragar el coraje quedándome con el espantoso 6. El profesor trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad, CFE, y a algunos de los estudiantes nos asignaba algunos trabajos de dibujos de subestaciones eléctricas, por lo que nos pagaba una platita que me caía muy bien. De esta forma elaboré varios planos, pero un día me dio varios más y uno muy grande que duré unos 15 días intensos para terminarlo. Cuando fui a entregarlo estuvo regateando por el cobro, diciendo que lo que cobraba era el sueldo mensual del ingeniero Nacho, empleado de la CFE, y que yo lo quería ganar en solo 15 días. Yo le contesté, pero yo sí trabajo, ingeniero. Lo que yo le pedía eran 3,000 pesos, el muy sinvergüenza me dijo, mira, si quieres seguir trabajando conmigo, haz el recibo por 3,000 pesos y te voy a dar 1,500. Fue tanto mi coraje, y como ya no me podía reprobar, tomé el plano de papel albanene, lo hice rollo, lo torcí y se lo dejé en su escritorio. Posteriormente el profesor fue a mi casa para que le devolviera los otros trabajos que ya tenía comprometidos. La escuela tenía muchas carencias. Entre otras, falta de profesores de buen nivel, incluso se recurría a contratar estudiantes que no terminaban aún la carrera. Algunos eran ingenieros de la CFE, que nos repetían las notas de cuando ellos estudiaron. Había falta de salones de clase, a tal grado que en un solo salón se impartía clase a los 90 estudiantes de primer año, por esto los que llegaban tarde se quedaban parados afuera del salón viendo a través de las ventanas. Tampoco contaba con laboratorios o talleres, así que íbamos por una semana al año a hacer prácticas a la Escuela Superior de Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, que amablemente nos prestaban los laboratorios e instructores.
Uno de mis maestros que impartía la clase de subestaciones eléctricas en el quinto y último grado, nos dictaba las notas que había tomado durante sus estudios de ingeniería. La libreta era una de espiral de plástico, que por tanto uso, ya solo le quedaban unas cuantas espiras y las hojas estaban ya muy amarillas. El profesor llegaba a las 7 de la mañana y enseguida, libreta en mano, iniciaba dictando lentamente, de tal suerte que las 40 páginas, aproximadamente, le alcanzaban para todo el ciclo escolar. Ya para terminar el curso, se programaron por parte de la dirección los exámenes y el de esa materia era el último. En ese entonces yo estaba interesado en participar en el proyecto de creación del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas y debía estar libre de compromisos de materias. Así que fui a ver al profesor a su casa y le pedí que me hiciera el favor de adelantar el examen lo más pronto posible, explicándole el porqué de la premura. Afortunadamente accedió con la condición de que el examen fuera oral para asentarme la calificación al terminar el examen, lo cual acepté de inmediato. Uno de los temas que se veía en el curso era el tipo de interruptores eléctricos para alto voltaje que se utilizaban en las subestaciones eléctricas. Yo había leído en una revista de la existencia de interruptores al vacío y en agua químicamente pura, así que cuando me preguntó sobre el tema, le describí los interruptores que él nos había enseñado en su curso, agregando los que habían descrito en la revista. El profesor me miró un tanto desconcertado y me dijo que él creía que yo no había asistido a su curso porque él no nos había hablado de ese tipo de interruptores. Yo le dije que siempre me sentaba en las primeras filas del salón de clase. Enseguida me dijo que él no nos había enseñado eso y creo que usted lo leyó en otro lado, y me pidió que le comentara el principio de funcionamiento de dichos dispositivos. Le comenté que esos interruptores funcionaban debido a que, tanto el agua químicamente pura y el vacío, no son conductores eléctricos, por lo que no provocan los arcos eléctricos que se generan al interrumpir el flujo de corriente en el ambiente atmosférico. El profesor quedó satisfecho de mi explicación. Al terminar el examen, me dijo que me asentaría una calificación de 7. Durante la carrera formamos un grupo de estudio con otros 4 compañeros, Arturo de la Vega, José Huaste Sapien, David Martínez Segura y José Pasalle Martínez. Después del examen me reuní con ellos y les comenté lo ocurrido y alguien de mis amigos dijo, qué bueno que lo comentas, no sea que se le ocurra preguntar sobre esos interruptores, y no se equivocó. En la evaluación preguntó por el principio de funcionamiento de esos 2 interruptores. Debo señalar que también teníamos buenos maestros, uno de ellos era el profesor que nos impartía la materia de máquinas térmicas, pero desde mi punto de vista era muy estricto, ya que o te calificaba bien o por algún error te reprobaba y no por falta de conceptos teóricos o método. En uno de los exámenes nos pidió que resolviéramos un problema sobre la capacidad de una turbina de vapor en caballos de potencia para mover un generador de energía eléctrica. Resolví el examen y obtuve como resultado que se requerían 800 caballos de potencia, pero el resultado era de 8000, así que me reprobó y por más que le explicaba en qué consistió mi error, su contestación fue que si trabajara en una empresa y en lugar de pedir una máquina de 8000 caballos pedía una de 800 iba a causarle una gran pérdida a la empresa. Mi respuesta fue en el sentido de que en un examen limitado en tiempo no tienes oportunidad de revisar y tampoco tienes la experiencia para saber las capacidades de las turbinas. Además, antes de hacer cualquier pedido revisas con tus compañeros de esa empresa el cálculo. De cualquier forma, me reprobó, aunque en el examen extraordinario me calificó con 10, uno de los pocos 10 que obtuve en la carrera. Esta experiencia me sirvió para mi vida de académico, para no reprobar a estudiantes por un error como el mío. Solo revisaba el procedimiento y su preparación teórica y conceptual al resolver los problemas que les proponía, eso sí, les bajaba puntos cuando no llegaban al resultado exacto. Cuando estaba estudiando en la Escuela de Ingeniería Eléctrica vivía en la colonia Molino de Parras y todos los días abordaba un autobús que seguía la ruta llamada Circuito Carrillo y me bajaba en la calzada Ventura Puente y Avenida Lázaro Cárdenas. De allí caminaba a la escuela. Casi todos los días, los 4 compañeros arriba mencionados y yo, regresábamos a casa caminando ya que vivíamos todos por el mismo rumbo y pasábamos algunas veces por la calle Ana María Gallaga.
donde casualmente vivía la señorita Ma Teresa Ochoa Arias, a quien había conocido antes y estaba muy interesado en declararle mis sentimientos por ella. Una ocasión que íbamos José Pasalle y yo, pasamos a visitar a la señora Aurora Arias Ochoa, madre de Ma Teresa, pero me llevé una sorpresa, ya que encontré a otro pretendiente de Tere. Un profesor muy trajeado y muy formal. Cuando salimos de la casa el amigo Pasalle me dijo, creo ya se te adelantó ese pachuco, pero no me di por vencido y seguí con mi proyecto. Cuando pasábamos por allí mis compañeros se mofaban de mí diciendo, muy comunista, pero te gustan las niñas ricas, ¿verdad Poturo? La respuesta era, el comunismo no tiene como propósito que toda la gente sea pobre, lo que se busca es una mejor distribución de la riqueza y yo lo que quiero es iniciar compartiendo la riqueza de ella. Le gané la partida al trajeado y empecé a salir con Tere. Una de las anécdotas que contaré es una ocasión que nos invitaron a una boda a la ciudad de Guadalajara a la cual asistimos, mi suegra, mi cuñado Bocho, Tere y yo. Llegamos al templo señalado puntualmente, pero nuestra sorpresa fue encontrar el templo cerrado y acudimos a la sacristía para preguntar. Nos informaron que no había boda alguna programada y solo encontramos al amigo inseparable de quien nos invitó, por cierto, que venía de Monterrey atendiendo a la invitación. En esos tiempos no había celulares, nos chamaquearon, nunca supimos qué ocurrió, no obstante, me divertí mucho porque lo que me interesaba era pasear con mi novia. Tere trabajaba en la comunidad indígena de Urén, ubicada en la región que se conoce como la Cañada de los 11 Pueblos. Un campesino de ese pueblo le pidió a Tere que fuera madrina de uno de sus hijos, Tere aceptó y me invitó para que yo fungiera como padrino, lo que acepté con mucho gusto. El día del bautizo nos trasladamos al lugar acompañados de la mamá de Tere y su hermano, Ambrosio. Después del acto religioso nos trasladamos a la casa de los compadres y la comida se llevó a cabo en una pequeña huerta de aguacates. La comida en esos lugares es abundante y nos sirvieron churipo y corundas, sin faltar el aguardiente. La costumbre de los purépechas de esa región es que el padrino brinde con cada uno de los comensales, aunque yo trataba de tomar poco algunos se fijaban y no estaban satisfechos de que no tomara como ellos. En un momento le comenté a mi compadre que yo tenía que manejar de regreso a Morelia y que era peligroso manejar pasado de copas. En ese momento se acercó un hermano de mi compadre y me preguntó que si me gustaban los caballos. Le contesté afirmativamente y me dijo que él tenía unos y le gustaría que lo acompañara a verlos. Le contesté que no podía dejar la reunión ya que yo era el padrino. Él insistió, mi compadre me dijo, acompáñalo, su casa está a una cuadra de aquí y si no vas, no te va a dejar en paz hasta que vayas a ver sus caballos. Nos fuimos a su casa, pero estaba cerrada, sin embargo, decidió brincar por la parte de atrás y enseguida me abrió la puerta. En el corral estaba una yegua y un caballo ensillado, me preguntó, ¿cuál te gusta? Yo le dije que la yegua, sin decirle por qué, a mí me parecía que el caballo estaba pasado de peso. De pronto me dice, deja quitarle la silla al caballo y vamos a jugar unas carreras a pelo. Le contesté que no estaba bien eso porque estábamos en un convivio y como padrino no podía dejar la reunión, pero insistió diciendo que era solo un momento. Nos fuimos a un lado de la carretera donde había un lugar plano y allí marcó la meta, acordamos que iniciaríamos la carrera al terminar la cuenta de 3, el resultado fue que la yegua le ganó con facilidad al caballo. Una vez terminada la carrera el hermano de mi compadre me invitó una cerveza, aunque yo me resistí aduciendo que en la reunión nos esperaban y había bebida, no logré convencerlo, así que acepté una cerveza. Él estaba muy desconcertado diciéndome, ¿por qué me ganaste? Le contesté que la yegua era más ligera que el caballo, ¿o tú qué dices? Su respuesta fue afirmativa pero su argumento era que yo era ingeniero y no podíamos saber de esas actividades. Le tuve que decir que yo me formé en el rancho y que también corría los caballos en pelo. Le dije que era hora de regresar a la reunión y que no hablaríamos para nada de la carrera, de esa forma nos integramos nuevamente al convivio. Comenté que mi mamá era muy solicitada para madrina, pero muchas veces convencía a los solicitantes que una de sus hijas o yo fungiéramos como padrinos o madrinas, argumentando que éramos más jóvenes. Por cierto, ella promovía que aquellos que estuvieran viviendo juntos sin casarse por la iglesia se casaran lo antes posible, para no vivir amancebados, ya que así no estaban en gracia de Dios.
Un día que hubo misa en el poblado, mi mamá me dijo que iba a apadrinar a una pareja que ya vivían juntos, y así lo hice, acompañado por mi hermana Irma. Unos años después, camino al potrero del Tarepe, vi venir a una persona montado en un macho prieto. Nos juntamos bajo la sombra de una parota frondosa y de pronto, se baja de la bestia y me dice: «Deme usted la mano, padrino». Desconcertado y todo, le extendí mi mano y enseguida la besa, lo saludé amistosamente y me pidió que saludara a doña Trine. Era mi ahijado que ya no vivía amancebado gracias a los buenos oficios de mi mamá. Durante mi vida apadriné a poca gente, porque no me sentía digno de hacerlo debido a mi falta de fe en el clero. Pero las veces que lo hice fueron con el conocimiento de mis ahijados por mi antipatía hacia el clero y también la buena amistad con ellos o sus padres. Una de esas veces apadrinamos a una pareja de la isla de Janitzio. La experiencia inició cuando yo iba saliendo de un examen de maestría en un auditorio del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, eran pasadas de las 2 de la tarde. Y yo tenía programado ir a nadar, por lo que no iba a participar en el brindis acostumbrado después de los exámenes de graduación. Al salir vi a una persona de traje y a un joven a su lado, pensé que irían a felicitar al recién graduado y les dije: «El brindis es en ese lugar», señalando con mi mano el sitio. Pero el señor me dijo que no venían al examen, que buscaban al doctor Egberto Bedoya. «Soy yo», les dije. La persona se presentó: «Soy Aurelio Guzmán Mateo y él es mi hijo César, estudiante de biología. Lo buscamos porque mi hijo César se quiere casar y quiere que usted y su esposa sean los padrinos. César sabe de su trayectoria en la universidad y le gustaría que una persona como usted le haga el favor de apadrinarlo». También me comentó que el doctor Irán Ballesteros Olivares, uno de mis mejores amigos, los recomendó y los animó para que me invitaran. Le pedí el número de su teléfono y le dije al señor Guzmán que lo consultaría con mi esposa e inmediatamente les resolvería. Primero le llamé al doctor Ballesteros para preguntarle sobre la persona, fue entonces que supe que era un médico especialista, a quien conoció cuando el doctor Irán hacía su servicio social en la ribera del lago de Pátzcuaro, despertando su interés por estudiar la carrera de medicina. Irán me habló muy bien del doctor Guzmán y su familia y me animó para que le resolviera positivamente la petición. Posteriormente hablé con Tere y también aceptó el compromiso. Me comuniqué con el doctor Guzmán para confirmar nuestra aceptación y preguntar el día de la boda, pero el futuro compadre me preguntó si podía recibir a su familia y a la de la novia de César y que le dijera el lugar, ya que él sabía que nosotros teníamos una casa en Ichupio, municipio de Sinsunzan. Le comenté que podía ser en Ichupio o en Morelia, de preferencia un fin de semana. Finalmente acordamos reunirnos en Ichupio, así como la hora y la fecha. El día de la reunión los futuros compadres llegaron con mucha comida, fruta y unas botellas de tequila. Ignacio Ceras, Nacho, persona que desde que compramos el terreno en Ichupio se ha encargado de la vigilancia y el mantenimiento, conoce las tradiciones de esta región, fue él quien nos sugirió la forma en la que debíamos actuar. Por ejemplo, cuando te entregan una botella o un regalo lo besas y agradeces. Al iniciar la reunión nos entregaron canastos de fruta, pan y vino. Una vez teniendo el vino, al futuro padrino le corresponde invitar y servir a los presentes copas de vino, y en ese momento se formaliza el compromiso, fijando el lugar, la fecha y la hora del evento. Posteriormente se sirve la comida. Una vez fijada la fecha, nos dijeron que invitáramos a quien quisiéramos y les daría mucho gusto que nos hiciéramos acompañar de muchos amigos. De Morelia invitamos al doctor Irán y a su esposa Rosaura, a Bocho y a su esposa Mayola Ambriz, May, también a José Rosario Butanda y su esposa Margarita Macías. Y le pedí a Nacho que me hiciera favor de invitar a toda la gente de Ichupio que nos quisiera acompañar. El evento iniciaba con un desayuno en Janitzio y mis futuros compadres nos enviaron un lanchón a Ichupio para transportar a nuestros acompañantes, compañía. Ese día se me presentó un compromiso y como la ceremonia en la iglesia se celebraría a las 12 del día, le pedimos a mi cuñado Bocho y May nos representaran durante el desayuno. Llegamos justo cuando terminaron el desayuno, el cual fue muy abundante, incluso traía cada uno una bolsa con pan y nos dijeron que habían iniciado tomando chocolate con pan. Enseguida nos trasladamos a la iglesia donde se celebró el enlace matrimonial.
Al salir del templo había mucha gente con botellas de bebidas alcohólicas y rompope, ofreciéndoles a todos los asistentes. Posteriormente partimos hacia un lugar donde los padres de la novia nos ofrecían la comida. El lugar era en la parte alta de la isla y todos bailando el toro pinto, subimos hasta el sitio donde ya nos esperaban, por el camino hombres y mujeres muy alegres bailaban y cantaban. En el lugar había una mesa donde ubicaron a los novios al centro acompañados por sus padres, a un lado, había una pequeña donde nos situamos Tere y yo. Cada uno teníamos cerca una persona a nuestro servicio. Para la comida sirvieron al igual que el desayuno, chocolate y mucho pan. También nos proporcionaron unas bolsas de plástico para guardar el pan que sobrara. Después sirvieron la comida, el tradicional churipo con corundas y otros platillos de la región. En un momento se acercó Nacho y nos comentó que la tradición era que los padrinos tomaran unas botellas de vino y les sirviéramos a la compañía, Tere a las mujeres y yo a los hombres. También lo podían hacer las personas que estaban a nuestro servicio, pero pensamos que era mejor que nosotros lo hiciéramos. Después de la comida bailamos durante unas 2 horas hasta que los familiares del novio vinieron por nosotros para iniciar la cena y el baile en la casa de los padres del novio. Igual que en la subida, bajamos bailando y nuestra compañía cargada con los regalos que acostumbran obsequiar a los padrinos, entre otras cosas, cajas de fruta, guajolotes, gallinas y botellas. Al llegar nos enteramos que había conjuntos musicales. Nos instalaron en la mesa de honor junto con los novios y sus padres, también con una persona a nuestro servicio, quienes nos traían los vinos que se ofrecían en la fiesta. Después de la cena inició la entrega de los regalos por parte de las personas que venían de diferentes lugares. La tradición indica que el regalo lo entrega la persona bailando con música tradicional y los novios al recibir el regalo lo besan y lo guardan. La entrega o danza de los regalos duró alrededor de 2 horas, después inició el baile a eso de las 2 de la mañana. A esa hora decidimos regresar a Ichupio en el lanchón que puso a nuestra disposición nuestro compadre, aunque nos pedían que nos quedáramos a probar el pastel que partirían un poco más tarde. La verdad ya varios de nosotros estábamos cansados y todavía teníamos que hacer el recorrido a Ichupio. Al llegar a Ichupio agradecimos a la compañía y repartimos los regalos que nos dieron, solo los guajolotes y gallinas las dejamos encargadas con la señora Elena, la esposa de Nacho. Para después hacer un mole con las personas que nos acompañaron, lo que hicimos un mes después. Cuando iba de vacaciones a mi ranchito cargaba con una cámara Kodak que mi cuñado Joaquín me prestaba y yo la usaba tomando algunas fotos con algunos de mis amigos. Una de ellas fue una que me pidió mi amigo Javier Gómez Orozco, que tomara a su caballo pinto que tanto presumía. Otra fue la que le tomé a mi amigo, el Puma, Ángel Martínez y su futura esposa, Berta Sierra. En aquel entonces en Poturo había un trapiche donde se producía piloncillo, miel y empanizadas. Había un cañaveral para surtir de caña al molino a lo largo de todo el poblado. La plantación tenía callejones de norte a sur y de oriente a poniente por donde se podía transitar. En esos tiempos se acostumbraba que las mujeres fueran a traer agua al arroyo por las mañanas y en las tardes, para lo cual tenían que cruzar la plantación de caña por los callejones. Los novios o pretendientes aprovechaban el momento de ver a sus novias durante la actividad del acarreo del agua. En aquellos tiempos, los padres de las jóvenes eran muy celosos con sus hijas, también los hermanos, y muchas ocasiones se les negaba el permiso de noviar. En una de mis vacaciones mi amigo el Puma me pidió que le tomara una foto con Berta, justo en uno de los callejones ya con la caña muy crecida. Para tomar la foto, los ubiqué en un lugar donde se pudiera tener un buen panorama y les tomé 2 fotos. Una de ellas fue solo al cañaveral y la otra a la pareja. En las vacaciones siguientes le llevé a mi amigo las fotos y le entregué la primera, la observó y me miró muy desconcertado y me dijo, amigo, aquí no estamos nosotros. Mira, es mejor así para que el papá de Berta no se moleste y la pueden conservar como un recuerdo sabiendo que ustedes estaban justo a un lado de ese paisaje tan bonito del cañaveral, le contesté. Claro que no quedó conforme con esa foto, enseguida le entregué la foto en la que aparecía la pareja muy acaramelada. Siempre disfruté de mis vacaciones no obstante que mi padre fuera muy duro conmigo, ya que siempre había algo que hacer en el rancho. En las vacaciones de diciembre me esperaba para iniciar la cosecha del maíz, considerándome como un peón más, y eran días muy duros porque durante toda la jornada había que cargar un chunde.
Canasto hecho de una fibra rígida de bambú. El chunde llegaba a pesar unos 40 kilos cuando estaba lleno. Generalmente nos juntábamos unos 5 peones y tomábamos cada uno un surco con una hilera de plantas de maíz por cada lado, para arrancar la mazorca de la planta. Usábamos un pizcador de acero, el cual con un golpe lo introducíamos entre las hojas secas que envuelven la mazorca y la arrancábamos para depositarla en el chunde que traíamos en la espalda. Cuando el chunde se llenaba íbamos a descargar a los costales, hasta que había los costales suficientes para que el arriero transportara en burros, caballos o mulas la mazorca a la casa. El proceso de cosechar maíz no era muy agradable ya que durante todo el día de cargar el chunde las correas que soportabas en los hombros te lastimaban por el peso y después de varios días te molestaba. De igual manera las hojas ya secas que envuelven a la mazorca son una especie de lija y al pasar de los días la piel de los dedos se desgasta a tal grado que te pueden sangrar. También teníamos que estar al pendiente de los alacranes que se alojan en las mazorcas y no se diga de la hierba espinosa que crece al lado de las matas de maíz. En una de las cosechas en el Tarepe había un peón que se llamaba, si mal no recuerdo, Jerónimo, apodado el Comino, ya que era muy chaparrito, y le gustaba ir platicando conmigo durante la cosecha. Veía mi sufrimiento durante el día y me decía, amigo, esto no es igual que trabajar con el lápiz, de ahí en adelante siempre que nos encontrábamos, el saludo era, no es igual. En las vacaciones de Semana Santa mi papá me esperaba para reforzar el potrero. La actividad consistía en cortar postes de madera y colocarlos en los lugares donde ya los postes viejos estaban deteriorados, restirar los alambres de púas y fijarlos con grapas de acero. Una ocasión cuando ya estaba terminando mis estudios de ingeniería llegué a la casa de mis padres un poco antes de la comida y mi padre me dijo, qué bueno que llegaste para ir al potrero del Tarepe, para reforzar la cerca. Yo ya comí, así que cuando termines de comer nos vamos al potrero. Cuando terminé de comer vi que mi papá estaba haciendo siesta, esperé unos minutos y al ver que se despertaba le dije, estoy listo, vamos antes de que se haga más tarde. Lo noté un poco desanimado y aproveché para decirle que lo veía desganado y que si quería podíamos ir al día siguiente, también le dije que yo entendía. Porque siempre que iba de vacaciones me ponía a trabajar en labores duras. Le comenté que entendía que era para que supiera lo duro que era el trabajo del campo y mejor siguiera con mi preparación en la universidad, le dije que no se preocupara. Que ya casi terminaba mi carrera y en el remoto caso de no terminar la carrera, que no se preocupara, de ninguna manera regresaría a trabajar en las duras faenas del campo. Prefería buscar un trabajo en cualquier lugar menos en el campo. Me miró fijamente y me dijo, qué bueno que lo hayas entendido, pero de todas formas vamos mañana a reforzar el potrero. Ese año en la cosecha del maíz me permitió ser el arriero y creo fue la última vez que trabajé como peón. El trabajo de arriero para mí era menos pesado que el de la pizca de las mazorcas, ya que solo tenía que llevar los burros cargados a la casa y descargar los costales y regresar por más costales llenos. Solo en caso de que faltara algún costal por llenar el arriero tenía que apoyar para completar la carga. Otra ventaja era que en la casa había paletas, así que a cada vuelta me comía una paleta. Incluso en una de las vueltas les llevaba paletas a mis compañeros. Cuando estaba estudiando el último año de la carrera, al igual que mis compañeros, estaba buscando la posibilidad de colocarme en alguna industria ya que en esos tiempos los ingenieros eran bien cotizados. Pero para mi formación la Comisión Federal de Electricidad, CFE, era la industria idónea. Así que empecé a hacer la estrategia para iniciar mi búsqueda. Tenía un tío que era de La Huacana, radicado en Morelia y con buenos contactos en la CFE. Así que lo fui a visitar y me dijo que con gusto me presentaría al líder del sindicato que era su amigo, pero me advirtió que el día que fuéramos me tenía que cortar la barba y el pelo. Esta fue la última vez que me presenté con mi tío, porque me pareció que era una falta de respeto a mi personalidad. Unos meses después conocí al doctor Santiago Cendejas Huerta que traía el proyecto de creación del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, el cual me llamó poderosamente la atención. Así que me olvidé de seguir buscando trabajo. El proyecto incluía la formación académica de los participantes, es decir, formar un grupo de investigadores con maestría y doctorado. Mi amigo Javier Gómez, quien estudiaba en el IPN, orgullosamente presumía a algunos de sus profesores que tenían doctorado.
Cuando él me hablaba de ese tema, yo pensaba, algún día seré doctor, así que el proyecto del doctor Zendejas lo abracé con mucho gusto. De esta manera es como termina este capítulo. En el siguiente video seguiremos escuchando con mucho gusto las vivencias y anécdotas del Dr. Egberto, con el capítulo titulado Trabajo Social. Así que, nos vemos hasta entonces.